¿Cuántas totalidades hay? ¿Cuántos todo y cuántos nada hay? ¿Cuántos cosmos, universos y mundos hay? ¿Cuántos campeones de un campeonato hay? ¿Cuántos eternos hay? ¿Cuántos infinitos hay? ¿Cuántos paradigmas o ideales humanos tiene la naturaleza humana? ¿Cuántas madres tiene un nacido? ¿Cuántas personas con tu identidad o con tu integridad particular existen? ¿Solo una? ¿Por qué no se repiten? Porque lo pleno solo satisface a una intencionalidad necesaria. Lo justo es solo uno, lo ajustado. Y lo completo es sola y exclusivamente uno, lo cumplido. Lo pleno, lo completo y lo justo, lo ajustado son valor. Si lo total es solo uno, si lo completo es solo uno, si lo ajustado es solo uno o todo en uno, y si lo ordenado es todo en orden derivado de la ordenanza que lo ordena todo, ¿por qué perdemos nuestro tiempo discutiendo sobre las diferencias, particularidades de los detalles sin preocuparnos de si esas porciones particulares encajan o no en la totalidad ignorada? ¿No sería más interesante, en lugar del bosón de Higgs o de los agujeros negros o de las cuerdas paralelas, saber cuál es la identidad íntegra del ser humano? ¿Creen que el peral debe pasar sus años preocupado por lo mal que se organizan las hormigas en lugar de absorber los nutrientes necesarios para madurar sus frutos? ¿No sería más interesante reconocer cómo cumplirse en la responsabilidad de ser auténtico que pasar días, meses y años mirando las banalidades o fotos del partido de fútbol del domingo o los sucesos que ocurren a miles de kilómetros de donde vives? ¿Y no sería más útil comprender cómo normalizarse en las normas naturales del comportamiento moral, ético y estético o en las normas de la naturaleza humana que perder el tiempo y la identidad convenciéndose de falacias derivadas del ficticio sociópata de turno que se llena los bolsillos con el esfuerzo de tus contribuciones? Si el cosmos es un orden que se debe a la ordenanza que lo ordena, y comprendemos que esa ordenanza es conectiva, dual complementaria, dominada por el centro de los valores absolutos de plenitud, justicia y cumplimiento responsable del máximo deber válido para todo, si esa ordenanza contiene protoconciencia cósmica capaz de interactuar con la perceptibilidad de todas y cada una de las células de los cuerpos, y que solo la especie humana es capaz de percibirla, comprenderla en su totalidad y razonar sus cualidades, ¿a qué esperamos? ¿A qué esperamos para descubrir y comprender la imagen del puzzle para insertarnos en ella? El valor se establece entre la necesidad del sujeto perceptivo que lo aprecia, y se aprecian particularidades únicas. No se pueden apreciar múltiples necesidades diferenciadas. Puedes apreciar el bosque o los bosques repletos de plantas, pero no puedes apreciar el bosque y la planta al mismo tiempo. El intelecto establece el convencimiento de la razón entre el sujeto perceptivo apreciativo y el conocimiento concordante con su criterio. Opera en singularidades independientes, no puede convencerse del convencimiento de la suma y del convencimiento de la división al mismo tiempo. La voluntad establece el bienestar al disfrutar del cumplimiento del deber pretendido o del deber ofrecido, pero no puede ofrecer algo y pretender algo al mismo tiempo, no se disfruta de placeres múltiples. El bienestar se determina en singular, la razón se declara en singular, y la plenitud o la satisfacción se establece en singular. Nuestras capacidades son consecutivas, y en ese proceso de satisfacer, de ajustarse y de beneficiarse al cumplir, degustan de lo particular, por eso son en singular. Al comer, por ejemplo, se disfruta del placer en cada bocado, hasta sentirse plenamente satisfecho. Al comprender se convence de cada conocimiento, hasta reconocer y convencerse de la razón. Al producir se motiva en cada aspecto del proceso, hasta cumplir el proyecto entero. El valor es la realidad constante e inmanente que establece la existencia. Sin valor no se vale. La unicidad es una constante universal, no existe ningún duplicado de ningún individuo ni de ninguna especie.
A pesar de satisfacernos, comprender y realizar una cosa a la vez, las facultades perceptuales son trinas. Se siente bien lo que se ajusta y eso complace. Se reconoce la verdad cuando beneficia y satisface. Se cumple lo esperado que se debía realizar porque corresponde con la necesidad y se ajusta a lo debido. El intelecto no puede operar en singular, sin imaginar algo depositado en la memoria o sin observar algo con los sentidos. La emoción no puede sentir sensaciones si no han sido provocadas por algún cambio de estado externo o interno. La voluntad no se motiva sino en la expectación a disfrutar de un bien. Las facultades son interconectivas, pero al mismo tiempo en la determinación sensible cognoscitiva productiva opera en unicidad, una pretensión a la vez, un interés a la vez o una expectación a la vez que te satisface, se ajusta y te beneficia. Las pretensiones son únicas, el disfrute, el gozo, el ajuste, el bienestar, el valor es trino. La naturaleza es una dualidad trinitaria. La conciencia es una pero dual, conciencia universal y conciencia individual espiritual, o conciencia consciente y subconsciente, refleja física. La emoción es una dual puesto que siente sensaciones y sentimientos. El intelecto es uno dual puesto que conoce y comprende. La voluntad es una dual, se motiva y realiza. Y el valor es el tercer aspecto que las realiza o las transforma en trinas. ¿Qué es lo que permanece? La idea, el proceso de transformación de la idea en imagen o la satisfacción de la idea. La idea se establece en base a las estimulaciones internas o externas. El sujeto que contiene la idea dispone de receptividad o perceptibilidad y reacción. La idea se establece en base a la perceptibilidad del sujeto y la idea estimula su intención, la del sujeto, selección y poder realizarse satisfecho. Es decir, la idea estimula la intención, la selección y el poder realizarse satisfecho en el sujeto. La idea se realiza en imagen y satisface. ¿Qué existe y qué vive? Vive el proceso de inicio a término. El proceso es secundario en importancia en la conquista de la satisfacción de la idea. Sin idea no hay proceso. Ambos participan en la conquista de la satisfacción, pero uno es el que estimula al impulso creativo y otro es el que responde al cumplimiento del proceso necesario para satisfacer la intención. Los procesos se inician y se terminan. Las ideas satisfechas al ser reconocidas válidas permanecen. Decimos otra vez que los procesos se inician y se terminan y las ideas satisfechas al ser reconocidas válidas permanecen. Por eso las ideas de los artistas realizan al artista al ser reconocidas. Artistas de todo tipo. Lo bien hecho se reconoce y se recuerda. El primer amor nunca se olvida. El recuerdo imaginado es un valor almacenado. El valor contiene propiedades y facultades. La propiedad de existir y la facultad de atraer y ser perceptivo. La perceptibilidad busca el encuentro con lo correlativo, concordante y conectivo. Por eso, las ideas se multiplican en infinitas variables. No se debe menospreciar el valor. La Biblia dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. El centro de toda actividad es el valor y aquello que concuerda, que conecta y es correlativo con lo pleno, lo justo y lo completo, realiza el carácter de la persona que lo pretende y produce. El valor permanece, la vida se acaba. ¿Qué existe? Pensemos en grande. Existe el afecto, el conocimiento, la experiencia. Existe aquello que permanece, que perdura y que no participa del tiempo ni del espacio. La existencia no ocupa lugar, ni cumple procesos de desarrollo en tiempo. Existe lo establecido. La existencia es compartida. El afecto, el conocimiento o el convencimiento y la experiencia existen, se trasladan, permanecen. La existencia es. La vida se gasta, se estanca, se pierde, la vida está.
La vida se produce en 3 dimensiones, la dimensión largo, ancho y alto. La necesidad, el interés y el deseo son tridimensionales. La satisfacción, el convencimiento y el bienestar son tridimensionales. ¿Cuál es la dimensión de una necesidad, de un interés o de un deseo? ¿Cuál es la dimensión de una satisfacción, de un convencimiento, de un bienestar? Si carecen de dimensión, serían incluso menores a la física cuántica por carecer de cantidad observable. ¿Sería justo decir que no existen? ¿O sería más justo decir que la necesidad y la satisfacción, el interés y el convencimiento y la expectación motivante y el bienestar son existencias infinitas y eternas? La primera partícula origen del universo debió ser pretendida, ajustada y deseada por alguna necesidad, interés o deseo originario, ¿o no? El cumplimiento del proceso creativo será la última satisfacción del proceso, ¿o no? Si lo primero y lo último son la necesidad y la satisfacción, lo que existe es precisamente eso, porque el proceso vital se termina. Nos queda el campeón del campeonato una vez terminado el campeonato. Nos queda el descubrimiento una vez terminado el proceso de buscarlo. Nos queda el héroe una vez ganada la batalla. Nos queda el vínculo una vez superados los periodos previos de fe y de confianza. Los procesos o procedimientos son importantes en la conquista de lo establecido, pero los procesos en sí mismos se terminan al lograr lo pretendido. Pensemos en grande. ¿Cuál es el ideal de la creación? Decimos que la conciencia discierne de entre lo ordenado y lo desordenado. Nos dice que está bien y que no está bien. Reconoce lo ajustado y lo desajustado. Percibe lo adecuado y lo distingue de lo desadecuado. Resumiendo, si dispone de esta facultad, la conciencia sabe. Todo humano tiene conciencia y ésta se avergüenza, siente remordimientos por lo que no se debía hacer o por lo que es desordenado o por aquello que es desajustado o por aquello que es impropio. La conciencia entonces siente. Y la conciencia es consciente de lo que percibe del ambiente, así como de lo que percibe de la imaginación o de los sueños, y responde a asociaciones mentales, así como a soluciones físicas. Consecuentemente, la conciencia es custodia. La conciencia posee perceptibilidad, posee paradigma, ideal humano y dispone de servidores custodios que lo ordenan. Si dispone del paradigma, posee el conocimiento de la integridad y de la dignidad humana. Si dispone de perceptibilidad, capta lo necesario y por lo que sabe también por lo que debe optar. Si dispone de custodios, servidores que actúan en forma refleja, es decir, los instintos, y servidores que actúan en libertad para el individuo o para que el individuo se realice, siendo consciente de su identidad íntegra, el individuo ha de controlar y dominar la libertad y autonomía para cumplirse responsablemente en su dignidad. Esto que aparentemente es muy bonito, no gusta escucharlo, porque es un deber a cumplir. Y ese deber no es en el ambiente que nos rodea, no es agradable. Ser sano y saludable en un hospital psiquiátrico no es motivo de orgullo ni de admiración porque los enfermos no pueden apreciar la salud del sano. Lo ven como el más extraño, es la oveja negra del rebaño. La conciencia original es nuestro rector, nuestra constitución y nuestro tribunal constitucional. Pensar en los atributos de la conciencia original es más importante que cualquier otro tema. La conciencia original es el sentido del ideal de la creación, del paradigma, es el paradigma del sentido común y es el estándar paradigmático del bien común. El bien común, el sentido común y el ideal común son los temas universales trascendentes por excelencia y pocos, muy pocos lo estudian. ¿Cuál es el ideal de la creación? Todos sabemos cuál es el ideal de la creación. Basta golpear la puerta de nuestra conciencia para que se abra y nos lo explique. El ordenamiento astronómico por sobre todas las cosas. Ese es el primer orden que debemos ordenar, el ordenamiento astronómico.
El ordenamiento biológico, el segundo, el clima adecuado, la humedad relativa del aire, la oxigenación, la hidratación de la orografía, el ordenamiento ecológico, los ecosistemas zoológicos, botánicos, el ordenamiento urbanístico y finalmente el ordenamiento social. Eso lo sabemos todos. Para establecer ese ordenamiento social se debe normar la convivencia y el convencimiento y el comportamiento de cada individuo, y en eso actúa la conciencia original por sobre la suma de conocimientos adquiridos por la memoria del individuo o conciencia adquirida. Es decir, nuestra conciencia original es la que nos rige o la que nos puede ordenar socialmente hablando. El control del credo, el control de la ficción, el control de la fantasía, el control de la mitomanía o de las supuestas verdades indemostrables es en extremo necesario para sensibilizarse a la operatividad de la conciencia original. Tenemos una conciencia adquirida que es muy contaminante. Tenemos un montón de credos, de convencimientos que no podemos demostrar, pero seguimos pegados a esos convencimientos sin poderlos demostrar. La conciencia original o protoconciencia cósmica conoce el ideal, el sentido común y el bien común. Pensemos por un minuto en cuál es el ideal de todas y cada una de las especies naturales. No es tan difícil. Vamos a preguntar a la naturaleza y verás que no es tan difícil. La naturaleza nos dice que todas las especies deben crecer, multiplicarse y realizarse en sus respectivas finalidades específicas. Eso las satisface, las asegura y las dignifica a todas. La pureza de cada especie se establece en el cumplimiento de su razón de ser. El caballo espera crecer, multiplicarse y realizarse caballo. El perro, perro, el gato, gato y así sucesivamente. Ningún caballo creo que se sienta digno de ser transformado en una cebra, por muy parecidos que sean, y mucho menos en una vaca suiza. Del mismo modo, la especie humana, como todas las especies y acorde con el ideal de la naturaleza, debe crecer, multiplicarse y realizarse íntegramente humano en su dignidad e identidad. No creo que la naturaleza humana se sienta digna de ver a un humano inhumano o a un artificio humano, por mucho que el individuo lo defienda. Crecer, multiplicarse y realizarse son aspectos que dependen no del individuo, sino de su naturaleza, porque ningún individuo de ninguna especie decidió nacer en una determinada especie. ¿Alguno decidió ser lo que es? ¿O fueron todos creados por un genoma que los generó como son? Si alguno de ustedes ha decidido nacer como son, entonces esta clase no es para ustedes, porque la clase es para aprender a ser naturales y normalizados en las normas de la naturaleza. El tema aquí es cómo descubrir cuáles son los atributos contenidos en la naturaleza humana y de eso vamos a tratar. ¿Qué es humano y qué no es humano? El comportamiento narcisista, egoísta del insociable antropofóbico no es normal ni es humano. El mitómano desconfiado, resentido, reclamón, acusador no es un comportamiento humano. El irrespetuoso, irresponsable, impronosticable, impredecible y disperso no es un comportamiento natural ni humano. El incontrolado, el que padece incontinencia emocional, incontinencia intelectual o de comportamiento, no es humano confiable. Consecuentemente, estamos ante la necesidad de una naturaleza humana. Humano es un ser incondicional ante el máximo deber necesario. Humano es un ser que atiende, entiende y está siempre atento a cumplir la máxima necesidad válida para todos, es decir, es un ser libre, emocionalmente vinculado a lo afectivo. Humano es un ser sincero en la búsqueda de la máxima razón justa que se ajuste a esa razón y que controla su pensamiento, su conocimiento y sus palabras y que se siente seguro de su autonomía. Humano es un ser en el control y dominio de las virtudes, el celo y los instintos, que seduce con afecto, que persuade con la razón y motiva con el ejemplo de lo correcto. ¿A quién conocéis que dé la talla en el humanismo que estamos mencionando? No es fácil encontrar a un individuo virtuoso, empoderado y ecológico. ¿Por qué? Porque el énfasis educativo está orientado al artificio servil. La política crea siervos, no crea personas íntegras en su identidad ni en su dignidad. ¿Por qué no? Porque no te los ponen, no te lo expresan, no lo comparten y bueno, en el fondo es porque no lo conocen.
La maquinaria social es una empresa y en esa empresa es necesario que existan productores, es decir, trabajadores, vendedores, que son trabajadores, administrativos, que son trabajadores, y otras muchas categorías de trabajadores empleados en competir para sus beneficios particulares e individuales. La incondicionalidad ante el máximo deber necesario en esa empresa no existe. La humanidad se ha transformado en una pieza de una enorme maquinaria competitiva, pero competitiva no en función de ser mejor o del bien común, no, en función de tener más que el otro o de estar mejor que el otro, y se olvidaron de ser mejor que el otro. Los individuos compiten contra otros en servicios o en commodities, en lugar de competir contra sus propias deficiencias y superarse en ellas. El ideal de la creación está muy lejos de establecerse en una sociedad de esclavos sociales o devotos de falsas ideas. Hasta que la especie humana no se libere de su libertad segregaria, no logrará su dignidad ni su ideal. La filosofía ayuda, pero no realiza al individuo. La energía estimulante existe porque se establece en toda fuerza, pero es anterior y posterior al proceso vital. La vida es solo un proceso entre la expectación y la realización de la razón de ser. La vida existe entre el genoma y lo generado, pero todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario. Luego, lo generado es necesario para satisfacer cierta estimulación previa al proceso. La satisfacción de la realización del cumplimiento de lo realizado, el logro o el campeonato existen, pero no son, ni están vivos, son establecidos. Existen en la satisfacción de la necesidad que los origina, en el interés del intelecto que los reconoce ajustado y en la voluntad de la expectación cumplida. Consecuentemente, el valor intenciona, selecciona y se motiva a realizar lo generado mediante el genoma que contiene la información a cumplir. Pensar que la información del ADN existe sin un intelecto al que se ajuste, pensar que los debidos procesos de generación del gen existen sin una motivación voluntaria a ser cumplidos, o pensar que la información intencional del ADN no satisface una capacidad emocional necesitada de su satisfacción, es como afirmar que el pan lo hace un grano de trigo por sí solo. La necesidad espera la satisfacción, el interés espera el convencimiento, el deseo espera el beneficio. La necesidad es curiosa y esa curiosidad es la que la lleva a buscar esa satisfacción. El interés contiene un pensamiento crítico analítico y ese pensamiento crítico analítico es el que le va a llevar a realizar su convencimiento. Y el deseo es la creatividad en realizar algo novedoso. Existen estímulos y existen también impulsos. Los estímulos no son físicos, los impulsos son físicos. Los impulsos, digamos que viven con nosotros en la vida. Los estímulos están en la conciencia, en la protoconciencia cósmica, están en nuestra conciencia. Todo eso es valor. ¿Qué es el valor entonces? El valor es un sistema operativo compuesto de varias cosas, compuesto de estímulos, impulsos, compuesto de procesos. La vida es el conjunto de fuerzas que posibilitan la realización de un propósito y ese proceso es intermedio entre el estímulo necesario o esa curiosidad y la satisfacción. Es el intermediario entre ese interés del pensamiento crítico y el convencimiento y es el intermediario entre la voluntad creativa y el beneficio conseguido. Esos aspectos son duales complementarios y lo que los une, lo que los mantiene, lo que los declara existentes es el valor. El curso sobre la naturaleza humana o comprendiendo la identidad íntegra de la dignidad humana es una consecución de clases para poderte orientar en aquellos aspectos fundamentales de las facultades humanas, como qué es la sensibilidad, qué es la inteligencia, qué es la voluntad, cómo desarrollarlas, cómo motivarnos, cómo interesarnos, cómo ser cada vez más curiosos por aprender cosas que tienen que ver con nuestra identidad. Cada uno sufre su crisis de identidad, su crisis motivacional y su crisis existencial acorde con el interés que pueda tener por buscar, por curiosear o por investigar ese tipo de significados.
Yo comprendo que no todo el mundo tiene el tiempo necesario para pensar en qué es esto de la sensibilidad, qué es la emoción, qué diferencias hay entre la sensación y el sentimiento, o qué es el intelecto y qué diferencias hay entre la inteligencia y el conocimiento, o qué es la producción o la productividad o la creatividad y qué es aquello que nos estimula a crear. Comprendo que falta tiempo para pensar en estas cosas por la dinámica social. En estas clases, en estas conversaciones particulares que hago, en este proceso de desarrollo del conocimiento de la integridad, de la identidad digna del ser humano, explico también cuáles son estas desviaciones o estos trastornos que no necesariamente son patológicos, pero que sí alteran el orden cívico o el orden social. Comprender cuáles son estos trastornos de comportamiento es algo muy importante. Si es que os dejo y os invito a participar de estas clases particulares y las clases, el horario es flexible, me podéis indicar qué tipo de horario os acomoda y yo me acomodo al horario si es que tengo tiempo también. Eso lo podemos hacer en conjunto. Son clases de 45 minutos, un día o 2 días a la semana, dependiendo del interés que vosotros tengáis en comprender estos aspectos de la identidad humana, y el tiempo que dure va a ser el tiempo que vosotros sintáis que ya tenéis lo necesario. Así es que os espero. Cualquier cosa me dejáis vuestro teléfono, me mandáis un WhatsApp y nos ponemos en contacto. Muchas gracias, estáis muy bien.